Rafael López Montes, abogado de Ausbank Córdoba, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, que bueno, pues una entidad española privada constituida ya en el año 86 y que cuenta con más de 100 abogados repartidos por 30 oficinas, muy extendido ya Ausbank, su trabajo, su labor y toda una referencia, ¿verdad?, en nuestro país en diferentes ámbitos, en diferentes áreas de las que ahora hablaremos. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos. Gracias a vosotros, a Procono Televisión, a PTV, que en parte pues sigue, nosotros la sentimos como nuestra casa, porque siempre habéis seguido desde el principio, además, prácticamente la sentencia, los avances que hemos ido o hemos venido manifestando a través de muchísimos años, y siempre PTV pues siempre ha estado atenta, interesada, yo creo que inteligentemente, porque realmente esto es de interés general. Cuando se gana una sentencia como la de la cláusula suelo, o se ganan del Tribunal Supremo, o se ganan sentencias de preferentes, de swaps, de comisiones bancarias, nos afecta a todos y por lo tanto, pues una vez más, agradeceros que seáis ese cauce de difusión, ese punto de contacto y vuestra colaboración. Y bueno, una magnífica ocasión, una efeméride estupenda para recordarnos, ¿verdad?, cuáles son nuestros derechos, nuestros intereses y nuestras herramientas como consumidores, como usuarios. Es ese Día Mundial del Consumidor que se celebra el próximo 15 de marzo. Recordamos aquella efeméride, ese discurso de John Fitzgerald Kennedy en el año 62, cuando pronunció aquellas palabras: consumidores por definición somos todos, y efectivamente fue, bueno, pues poner, digamos, texto a toda una realidad de la que hay que seguir concienciándose, ¿no? Sí, efectivamente, tal y como comentábamos ayer, amigas y amigos, tomándonos una cerveza en relación al Día de Celebración de la Mujer Trabajadora, siempre coincidimos en que lo que sería buena noticia es que no tuviésemos que celebrar ese día, porque realmente no es un día de celebración, es un día de reivindicación. Hay que seguir luchando. En ese sentido, el Día Mundial del Consumidor sigue siendo también una jornada de reivindicación. Seguimos siendo consumidores todos por definición, como dijo efectivamente John Fitzgerald Kennedy en el año 1962, y por lo tanto ese es el día que se toma como efeméride para celebrar el Día Mundial del Consumidor, y por lo tanto desde esa posición y desde hace muchísimos años en Ausbank se celebra la Feria del Consumidor, Consumeralia, las jornadas Consumeralia desde primero de siglo, en donde pues efectivamente tratamos de poner a colación, de traer encima de la mesa los más diversos temas de actualidad, los últimos avances en materia jurisprudencial, bancaria, derechos del consumidor en tema de telefonía, nuevas tecnologías, en síntesis, los últimos datos, los últimos avances, para que siempre el consumidor que esté interesado en luchar por sus derechos, en seguir luchando por sus derechos, porque no es una batalla ganada, al contrario, se van ganando efectivamente pequeñas batallas, pero la guerra continúa abierta y por lo tanto es importante estar al corriente y tener conocimiento de estos avances, ¿no? Y en este sentido, como decimos, pues un año más, Ausbank se vuelca en toda España, además, y también en el extranjero, en Caracas, en Bogotá, en Miami, en Londres, y Ausbank es en eso causal que va a organizar esta jornada, en la que además pone a disposición de todos los consumidores a sus servicios jurídicos, a los letrados de sus servicios jurídicos, para que a lo largo de esas jornadas, en toda España, insisto, puedan realizarse consultas de forma absolutamente gratuita y puedan interesarse por estos avances que, como digo, nos benefician a todos. Todo tipo de actividades en el marco de Consumeralia, punto de encuentro entre consumidores y empresas, que desde la delegación de Córdoba nos llevan a la sede del Colegio Oficial de Abogados el próximo jueves 17 de marzo, recordemos en la calle Morería, número 5, Ausbank, que bueno, pues, nos va a hablar ahí, bueno, de algunos de los temas que domina y por los que trabaja y pelea día a día, asuntos como las malas prácticas bancarias frente al consumidor, la última hora en materia de cláusulas
cláusulas suelo, de lo que ahora también hablaremos, prácticas abusivas como comisiones e intereses de demora y productos de inversión. Bueno, pues todos estos ámbitos nos afectan directamente pues a casi cualquier ciudadano, ¿verdad? Están muy cerca de nuestro día a día y repercuten directamente no solo en nuestro bienestar, sino en el mantenimiento de muchas familias que, por ejemplo, por culpa de determinadas situaciones en relación a su hipoteca, se ven abocadas, ¿no?, a perder incluso su vivienda, ¿no? Sí, efectivamente. Tratamos de situaciones que en determinados casos pueden solventar situaciones muy complejas. El otro día me comentaba un compañero, dice, bueno, es que el que a una persona le ahorren 150, 200 euros de la cuota de su hipoteca tampoco es el fin del mundo ni es la panacea. De, hombre, que se le quiten a una persona, no. Que se le hayamos quitado a 1 millón de personas, sí, porque esos son muchísimos millones de euros que se quedan en el bolsillo de los consumidores que, por definición, consumen, mueven la economía de un país. Y consumen lo mismo comprando una barra de pan que comprándose un libro, que comprándose un DVD, que yendo al cine o depositando ese dinero en el banco, en una cuenta corriente. Es decir, no tienen por qué necesariamente ser los bancos los perjudicados de las luchas contra las malas prácticas bancarias. Por lo tanto, efectivamente, nos afecta a todos y efectivamente, como has apuntado, el próximo día 17 de marzo, Ausbank Córdoba, en el marco de Consumerali, que insistimos, pues se desarrolla en toda España, pero concretamente la Delegación de Córdoba va a celebrar ese debate, ese seminario, esa charla en el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, a quien desde aquí pues agradecemos su colaboración. Y no va a ser una charla, digamos, técnica o dirigida única y exclusivamente a profesionales del derecho, aunque también puede ser de utilidad, como es lógico y por definición para ellos, sino que está abierta a todo el mundo, está abierto a que todas las personas que tengan dudas o que tengan algún tipo de interés en este tipo de asuntos pueden acercarse al Colegio de Abogados el día 17 a las 6 de la tarde y formularnos incluso las dudas y preguntas que les surjan. Porque efectivamente desde Ausbank pues son expertos en asuntos como los que van a protagonizar ese encuentro, también bueno, pues, otras áreas, hipotecas multivisa, el truco de las preferentes, la persistencia de la cláusula suelo. Va a ser una buena oportunidad también para ponernos al día, ¿no?, conocer la última hora, bueno, pues por ejemplo precisamente la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo, hemos conocido hace relativamente poquito, y ya tiene fecha de enjuiciamiento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, será el próximo 26 de abril, y es que si bien es cierto que es indiscutible, ¿no recordáis?, la nulidad, ahora se trabaja en los efectos, que pueden ser letales en determinados casos, ¿no? Sí, efectivamente, el debate sobre la nulidad de la cláusula suelo es algo que ya está superado, es decir, prácticamente hoy en día, aunque siguen peleando los bancos este asunto en los tribunales, no podemos olvidar, por otra parte, que la cláusula suelo, si analizamos la cláusula tal y como es, objetivamente hablando, es una cláusula legal. Lo que ocurre es que si no supera determinados parámetros de transparencia, efectivamente puede ser considerada abusiva. Por lo tanto, los bancos, por sistemática, de forma automática, lo hace de forma reiterada, siguen peleando por estos pleitos de cláusula suelo, y es necesario que las personas que tienen una cláusula suelo, que todavía quedan miles de personas en España que tienen cláusula suelo y que siguen pagando más al banco de lo que les corresponde, acudan a unos abogados o acudan, y en ese sentido los servicios jurídicos de Ausbank siguen atendiendo centenares de consultas todos los meses en relación a este asunto. ¿Qué es lo que ocurre? Aunque jurídicamente ya es un debate superado, lo cierto y verdad es que en fecha 25 de marzo del 2015 el Tribunal Supremo puso una limitación temporal a la retroactividad de la nulidad de la cláusula. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, yo declaro nula una cláusula si es abusiva, pero en cuanto a sus efectos, limito los efectos de esa nulidad. No le devuelvo todo lo que le han causado, el perjuicio que le ha causado esta cláusula, sino que le voy a devolver solamente una parte. ¿Cuánta? ¿O qué parte? Pues se lo voy a dar desde fecha en que salió la primera sentencia que condenó a varias entidades por la nulidad de esa cláusula suelo, y que fue con fecha 9 de mayo del 2013. Sentencia también conseguida por Ausbank en su momento, por nuestro compañero de Sevilla, Rafael García Carrellán, y que además, insisto, fue un logro épico en aquel momento. No olvidemos, hoy en día hay muchísimos pleitos de cláusula suelo, pero no olvidemos que cuando esta historia empezó, se trataba de anular una cláusula que estaba en una escritura pública,
autorizada por un fedatario público, como es un notario. Es decir, hablábamos de anular algo que no es un contrato privado entre dos personas o algo que está escrito en una servilleta, no, hablábamos de tumbar, de destruir algo que presumiblemente estaba siendo o gozaba de la seguridad jurídica que se nos da cuando nos vamos a un notario y digo, mira, esto queremos elevarlo a público. Bueno, pues aún así se consiguió, se tumbó. Después han venido otros muchos que nos han seguido, pero ese camino lo abrió Ausbank Abogados como muchos otros. Pero lo que queremos decir es que hoy en día todavía queda un importante punto de debate abierto. No estamos de acuerdo, desde Ausbank Abogados hemos estado siempre en desacuerdo con esta posición del Supremo de no devolver. Primero, no había retroactividad y luego la limitaron en el tiempo. ¿Por qué? Cuando una cosa es nula, por definición, nunca ha existido. Y si nunca ha existido, según el 1303 del Código Civil, no puede producir efectos. Es como un divorcio o una nulidad matrimonial. Si es un contrato, el contrato más importante de la vida de una persona no es la hipoteca, es el matrimonio. Algunos dirían que es al revés, pero bueno, desde mi punto de vista es el matrimonio. Pero es un contrato. Y si yo anulo un contrato, si yo anulo el contrato de matrimonio, yo vuelvo a ser soltero. No estoy divorciado. Para eso está la resolución del matrimonio, que es el divorcio. Esto estamos hablando igual. No podemos limitar, no podemos decir que una cosa es nula hasta el 9 de mayo del 13. El Supremo expone sus razones de forma fundamentada, expone su flexibilidad de forma fundamentada y esta parte, es decir, Ausbank Abogados, lógicamente con el respeto que nos merece siempre las decisiones judiciales, no podemos compartirla. Entendemos que si una cosa es nula, debe ser nula desde siempre. Nunca ha existido. Esa es la posición que además de la propia Comisión Europea en un informe que ha remitido al Tribunal Europeo de Justicia, que es el que va a decidir efectivamente, como bien has apuntado, el día 26 de abril de este año se va a celebrar esa vista para decidir sobre esta cuestión que, ojo, puede suponer millones de euros que pueden volver de nuevo al bolsillo de muchísimas personas, porque hablamos de hipotecas firmadas en el año 2004, 2005, 2006, el Euribor cayó en 2008. De 2008 a 2013 no se ha devuelto nada, solo desde 2013 hasta acá. Si ahora hablamos que de una media entre 150, 200, 300 euros de ahorro al mes, multiplica eso por años y por persona o por familia. Si hablamos de un hito, nosotros estamos siempre confiados en que el Tribunal Europeo de Justicia pues, se pronunciará en ese sentido, pero estamos a la expectativa, no sabemos si se producirá o no. Desde luego, desde Ausbank Abogados entendemos que sí y apostamos por ello, claro. Y sí se ha querido apuntar cómo en este procedimiento ante la Unión Europea el gobierno de nuestro país se ha alineado con esas entidades financieras que aplican esta cláusula abusiva, ¿no? También es importante el compromiso, obviamente, por parte de las administraciones del gobierno de España y sobre todo ante una cuestión tan delicada como esta. No es la primera vez que desde Europa se le recuerda a España pues, cuáles son los flecos y los agujeros negros, los quasars, podríamos decir, que tiene la ley hipotecaria, ¿no? Sí, efectivamente. Insisto, desde Ausbank Abogados tenemos muy clara cuál es nuestra posición, tenemos muy claro qué es lo que dice el Código Civil y no solo lo decimos nosotros, hay muchos jueces que están optando, pocos, desde que el Tribunal Supremo, eso es cierto, desde que el Tribunal Supremo, digamos, digo yo, o zanjó esta cuestión, digo, bueno, usted, porque claro, hasta esa sentencia de 25 de marzo del 2015, España era un caos en cuanto a esta cuestión, es decir, dependiendo de la provincia en donde uno estuviera, podía obtener la devolución total de lo pagado, la devolución parcial de lo pagado, que no se le devolviera absolutamente nada, que se le devolviera desde fecha 9 de mayo del 13. Bien, había muchísimos criterios. ¿Qué ha hecho el Supremo? Dice, mire usted, no, damos ya un criterio total, vamos a dar la devolución parcial y lo damos desde el 9 de mayo de 2013. Desde entonces prácticamente el 90% de las sentencias van en ese camino. Pero hay algunos jueces que no lo están haciendo así. Sigue habiendo jueces que dicen, mire usted, el Supremo efectivamente dice esto, pero es que la ley dice esto otro. Y yo me debo primero a la ley. Es una cuestión delicada, complicada, porque efectivamente si se recurre a esa sentencia, finalmente puede llegar hasta el Tribunal Supremo, y ese es el criterio que tiene el Supremo, e insistimos, criterio que esta parte, y desde Ausbank Abogados, pues respetamos, como no podía ser de otra forma, y también respetamos que el Gobierno de España haya optado, en este caso, desde nuestro punto de vista, lamentablemente,
por defender a las entidades financieras en esta cuestión. Lógicamente cuentan con la fundamentación que tiene la propia sentencia del Tribunal Supremo y por lo tanto entendemos y respetamos esa posición. Lógicamente lo que no podemos hacer es compartirla. Nosotros seguimos defendiendo desde el principio cuál es la posición que consideramos justa, equitativa y conforme a derecho. Y por lo tanto ahí nos vamos a mantener. Luego ya lo que se decida no está en nuestras manos. Bueno, continuará el trabajo, continuará esa labor. La próxima semana va a ser muy intensa, ¿verdad? No solo por citas como la del 17 de marzo, del próximo jueves, de la semana próxima, como decimos, sino también, bueno, pues por eventos como esa nueva edición del Foro Jurídico de Ausbank, que va a tener lugar en Sevilla los días 16 y 17 de marzo, en torno al papel de los tribunales en la defensa de los derechos de los consumidores, ¿no? También pues un enfoque fundamental para conocer un poquito mejor hasta dónde puede llegar, qué poder tiene el consumidor. Desde luego es clave que sepamos con qué instrumentos contamos y cuáles son las limitaciones, ¿no? Sí, efectivamente, como decimos, en el marco de Consumeralia en toda España y particularmente en el evento que apuntas en Sevilla, pues además se va a contar con la colaboración de jueces, magistrados, abogados, expertos en la materia. Quizá es una jornada quizá más dirigida a los profesionales del derecho, pero evidentemente, insisto, abierta a todo el mundo. Abierta a todo el mundo porque todo el mundo debe estar interesado, debe y puede estar interesado en este tipo de cuestiones. Por nuestra parte, desde Ausbank Abogados en Córdoba, vamos a volcarnos efectivamente en esa jornada que se va a celebrar el día 17 de marzo a las 6 de la tarde en el Colegio de Abogados de Córdoba, y allí trataremos de sintetizar, de resumir y de compendiar en la medida de lo posible en un plazo o en un tiempo prudente porque yo siempre he pensado que hablar más de una hora aburre al personal. Quizá en el Congreso de los Diputados, todavía llamado Congreso de los Diputados, a ver qué pasa, deberían aprender también esa cuestión, pero tratamos en 45 minutos aproximadamente de compendiar esos últimos avances, tema de caducidad, tema de nulidad absoluta, temas, insisto, con la reciente sentencia del Tribunal Supremo referida a las acciones de Bankia, sentencia del Tribunal Supremo referida a la cláusula suelo del Banco Popular, etcétera. Hay un auto interesantísimo del Tribunal Europeo de Justicia de 15 de noviembre de 2015 que afecta a los avalistas de las operaciones de préstamo hipotecario que se hayan concertado con sociedades mercantiles y que pueden ser consideradas como consumidores, lo cual tiene una importancia brutal en muchísimos préstamos hipotecarios firmados por empresa, pero en donde constan personas físicas. El típico caso del padre, madre que avala a su hijo para una empresa, que avala para... y nos dice, mire usted, es que como esto es una operación de una empresa, no lo podemos considerar como consumidor. Bueno, pues a lo mejor el padre sí, o la madre sí, y eso es lo que se ha producido un avance considerable y vamos a tratar de compendiar, insisto, todos estos avances para que podamos seguir dando ese conocimiento, para que la gente tenga ese poder, que es la información, y puedan utilizarlo en su provecho. Bueno, pues reiteramos esa invitación, como decimos, el jueves de la semana que viene, día 17 de marzo, en el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Córdoba, a las 6 de la tarde, una cita con Ausbank Córdoba, con Consumeralia 2016 y con la respuesta a tantísimas preguntas, a tantísimas cuestiones, porque no nos cansamos de insistir en ello, Rafael. Tenemos el derecho, pero también la obligación, el deber de conocer como consumidores, bueno, pues cuál es nuestra defensa, cuáles son nuestras herramientas y de qué manera podemos hacer valer, como decimos, nuestros intereses y también ser conscientes de nuestras responsabilidades. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues esperamos seguir hablando con Ausbank de este y de otros asuntos. Muchísimas gracias, insisto más a PTV por colaborar y difundir todos estos actos que desde Ausbank Abogados tratamos incansablemente de dar a conocer, porque efectivamente la lucha no ha terminado, la lucha continúa y no hay más que ver las constantes triquiñuelas y nuevos trucos y nuevos contratos que salen saliendo. Antes eran los swaps y las preferentes, ahora tenemos los bonos del Popular, los bonos de Espíritu Santo, tenemos, en fin, es que siempre hay una batalla nueva que ganar. Muchísimas gracias.